Hola gente, bienvenidos al segundo de una serie de vídeos sobre Guild Wars 2, en el que daremos unos cuantos consejos sobre cómo empezar a disfrutar de este MMORPG de la mejor manera posible. Esta vez quiero empezar dándoos las gracias por vuestros comentarios y reacciones. Los comienzos suelen ser complicados y pasar desapercibidos, pero he de decir que no me esperaba ni la cantidad de visualizaciones que va teniendo, ni la contundencia de los comentarios. Para otros será poco, pero a mí me pone una sonrisa en la cara. Especialmente en estos tiempos mundialmente tensos, en los que quiero ofrecer mi apoyo a aquellas personas que sufren la terrible ausencia de la paz. Como sabréis si habéis visto el vídeo anterior, el juego tiene muchas y maravillosas fortalezas, pero una de sus debilidades es el comienzo, algo que es habitual en este género. Entonces, ¿cómo podemos paliar esto último para beneficiarnos de lo primero? Pues depende. Vale, sí, sé que es una respuesta decepcionante, pero esperad y veréis a dónde voy. De lo que depende es del tipo de jugador que seas tú. ¿Te gusta jugar con gente o en solitario? ¿Te importa la historia o no? ¿Te gusta avanzar rápido o prefieres detenerte a apreciar lo que hay? Es clave entender esto, pues, como sucedió en el vídeo anterior, lo que yo diga parte de mi perspectiva. Habrá cosas que diga que te valgan y cosas que no. Por ejemplo, si te da igual la historia y lo único que quieres es hacer PvP y pelear contra otros jugadores, sería estúpido por mi parte decirte que te relajes y disfrutes de la narrativa. En cualquier caso, de lo que puedes estar seguro es de que empezarás mejor si asumes algunas de las ideas que te ofrezco en este vídeo. Dicho esto, empecemos y hagámoslo por orden. El primer paso viene antes siquiera de tener el juego. Veréis, los videojuegos son arte, son emoción. Para disfrutarlos al máximo es aconsejable jugarlos con el ánimo adecuado. Si vas cargado de escepticismo y prejuicios, tu percepción se va a centrar en las sombras y vas a bloquear lo que sus luces te podrían ofrecer. Vamos, que te aconsejo que generes tu propio tren del hype. Entra en la página web del juego, curiosea la información, ilusiónate con el universo, las razas y las clases, lee un poco sobre el asunto, ve algún vídeo, comparte la idea con un amigo, lo que te haga tilín para cargarte de una energía positiva que te impulse hacia la nueva aventura. A continuación, toca elegir qué edición adquirir. Si te lo puedes permitir, mi consejo es que, como mínimo, compres la edición estándar de Path of Fire, que cuesta 29,99 e incluye la expansión anterior y un potenciador de nivel máximo. Si te animas, puedes adquirir la versión estándar de End of Dragons, que cuesta 49,99, incluye lo anterior, la expansión que sale el lunes 28 de febrero de este año, una casilla de inventario compartida y algunos cosméticos. De hecho, una de esas dos versiones es necesaria para poder aplicar algunos consejos que daré después. En caso de que vayas justo de dinero o quieras ser cauto con tu posible desembolso, estás de suerte. Guild Wars 2 es free to play. Lógicamente, solo tendrás acceso al contenido del juego base y no podrás poner en práctica algunas cosas que recomiendo, pero podría servirte para ver si el juego es para ti. Si tiene buena pinta o crees que se merece ese dinero, podrías ir comprando el resto del contenido o hacerlo de golpe. Vale, cuenta creada, juego instalado y me pregunta a qué mundo quiero unirme. ¿Qué hago? Teniendo en cuenta que Guild Wars 2 tiene un sistema de entrelazado de servidores, cualquier mundo o servidor que elijas es adecuado. Vas a poder jugar con cualquier persona que te propongas, independientemente de dónde esté. Para lo único que importa es para el mundo contra mundo, batallas a gran escala en las que los servidores pelean entre sí por el control de territorios, peleando por avanzadas, fuertes y castillos. Aquí, tú y los jugadores de tu mundo lucháis contra los de otro. Esto significa que si tú y un amigo estáis en servidores diferentes, combatiríais en bandos distintos, salvo que vuestros servidores hayan sido emparejados en el mismo bando, cosa que ocurre al azar. La decisión fácil es meterse en el mundo que tiene SP en el nombre, donde se concentran los jugadores hispanohablantes. Bueno, hemos elegido mundo y ahora toca elegir la raza y la clase del personaje que voy a crear. El sistema de razas y clases en Guild Wars 2 es bastante flexible, lo que quiere decir que cualquier elección va a ser buena. Todas encajan en PvE, PvP y mundo contra mundo, y van a permitirte tanto jugar solo como hacerlo en compañía. No obstante, la decisión tiene cierta importancia. Al elegir raza, deberías pensar en tres cosas: su estética, su entorno y su cultura. El orden no es baladí. Vas a crear un personaje que te va a representar, a acompañar durante cientos de horas. Es conveniente que te guste, que te atraiga.
Además, seleccionar raza implica empezar tu aventura en un lugar concreto. ¿Qué te gustó más del vídeo anterior? ¿La verde y humana Krita? ¿La ocre Ascalon de los Char? ¿Las montañas nevadas de los Norn? ¿El bosque exuberante de los Sylvari? ¿La tecnología de los Asura? Aunque a medida que avance el juego serás un verdadero nómada, esos entornos te acompañarán largo rato y definirán tu experiencia inicial. Lo mismo sucede con la cultura. ¿Te atrae la fiera cultura jerárquica y tribal de los Char? ¿O prefieres el divertido intelecto de los Asura? Y os aviso, el tamaño importa. El mundo y lo que os rodea va a parecer diferente si creáis una Asura de estatura mínima en comparación con cómo luce todo si os hacéis el Norn más alto posible. Hasta ahí llega el nivel de detalle y la escala del mundo. En cuanto a las clases, deberíais centraros en otros 3 parámetros, también en orden: preferencia, dificultad y estilo. Si os va la magia y lanzar hechizos, el elementalista podría ser una buena opción. O quizá el hipnotizador o el nigromante. Si preferís el cuerpo a cuerpo, el clásico guerrero os gustará más. Pero no podemos obviar la dificultad. A medida que avanza el juego, los elementalistas se vuelven más complejos de manejar si se quiere extraer su máximo potencial. Los guardabosques, por contra, son más estables. ¿Y qué hay del estilo? El combate en Guild Wars 2 es muy dinámico, como ya adelantamos, pero hay diferencia entre un ingeniero, que es más estático, y un ladrón, que no para de saltar y moverse. En cualquier caso, debe primar la preferencia. Sentíos identificados con vuestro personaje y sus habilidades. Bien, ya hemos creado el personaje y nos lanzan de cabeza a la primera instancia de nuestra historia personal. Pasamos el trámite y ahora somos libres para jugar como queramos. ¿Cómo lo enfoco? Lo primero que te aconsejo, vayas a jugar en solitario o con gente, es que te unas a un clan o guild. Es frecuente ver a gente reclutando en el chat del mapa en el que estés y, como puedes pertenecer a 5 a la vez, puedes atreverte y probar con facilidad. De todos modos, también puedes ir a los foros oficiales o a Reddit y buscar uno que se ajuste a tus preferencias. En cualquier caso, tu coste de decisión es bajo. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Al fin y al cabo estás jugando a un MMO. El componente social es muy importante, aunque solo sea para que te ayuden, te aclaren una duda o cualquier cosa por el estilo. De hecho, para jugar a cierto contenido es vital, por ejemplo Dungeons. Y no hablemos de la cantidad de gente que puedes conocer y la riqueza que esto te puede aportar. Guild Wars 2 tiene una comunidad que, por lo general, es conocidamente buena. Y llegamos a la madre del cordero. Independientemente de que seas un jugador tranquilo al que le gusta experimentar las cosas lentamente, o como los desarrolladores lo pensaron, te recomiendo que desbloquees las monturas, para lo cual debes desviarte del camino previsto. Hacer esto te va a dar la opción de que, si quieres o si el juego base se te empieza a hacer cuesta arriba, puedas acortar parte del tedio inicial. Tu progresión podría acelerarse el triple, lo que aporta considerables ventajas. La historia cobra ritmo y sentido, los entornos se vuelven más dinámicos, profundos y cambiantes, la exploración y desbloqueo de puntos de viaje rápido se aligera, y siempre tienes el control sobre cuándo dejar de abusar del sistema de monturas. Es cierto que existe un coste, pues el sentido de escala se reduce y se pierde parte de la atención al detalle y la inmensidad del mundo. Pero, como he dicho, tú tienes el control y las ventajas que aportan las monturas pueden suponer la diferencia entre permanecer en el mundo y abandonarlo para siempre. Para hacer todo esto, debes aplicar un potenciador de nivel máximo, lo que elimina la necesidad de subir de nivel para poder progresar en la historia. Después, tienes que abrir el índice de capítulos disponibles y activar el primero de Path of Fire, lo que dará inicio a la narrativa de esta expansión. A continuación, si te interesa la historia, no le prestes mucha atención. Haz lo mínimo para desbloquear las monturas, por lo menos el Raptor, que te dan casi nada más empezar. Y luego regresa al recorrido original para que la narrativa tenga sentido y no te saltes cosas que dificulten tu comprensión sobre lo que está ocurriendo. Quiero aclarar aquí que además del Raptor puedes obtener el saltarín y la mantarraya con bastante facilidad sin sacrificar la historia, pero no intentes ir a por el chacal y las demás. Tampoco recomiendo que desbloquees todas las maestrías de las monturas, pues implicaría permanecer bastante tiempo en Path of Fire y explorar muchas partes de Elona, aunque si eso es lo tuyo, adelante. Para terminar, os aconsejo que variéis vuestra actividad todo lo que podáis, siempre dentro de vuestras preferencias y lo que os apetezca. Esto no funciona solo para Guild Wars 2, sino para cualquier MMO al que juguéis, incluso para vuestra vida en general.
En nuestro caso, por ejemplo, si os cansáis de progresar por la historia, podríais dedicaros a la exploración y el completado de los mapas. Si ya habéis tenido suficiente dosis de esto, probad a hacer dungeons o fractales. O quizá os apetece probar de qué va el PvP o el mundo contra mundo. A lo mejor hay algún evento especial del que podáis disfrutar en ese momento, como Halloween, Navidad, Super Adventure World. También podría ser que prefiráis socializar en el chat mientras crafteáis unas cuantas cosas y las vendéis en el mercado. En la diversidad y el dinamismo hallaréis la riqueza. Probad diferentes habilidades, armas, clases, razas, lo que haga falta para que disfrutéis al máximo. En cualquier caso, recordad lo que hemos dicho antes. Cada uno de vosotros es diferente. Cada uno de vosotros necesita una receta distinta para que esto funcione. Sea cual sea, espero que os haya gustado este vídeo y que algunos de estos consejos os sirvan para comenzar a disfrutar de esta joya del entretenimiento digital. Si así ha sido, puedes darle a me gusta, dejar un comentario, suscribirte, darle a la campanita o, por supuesto, compartir con tu gente. Nos vemos en el siguiente. Cuidaos mucho.